Querido diario, este día amanecí sin saber quién soy. No fue que no hallara mi imagen en el espejo, sino algo igual o hasta peor. Busqué mi nombre en la portada. Busqué mi nombre en la contraportada. Busqué mi nombre en las solapas y después pasé varias hojas buscando mi nombre en letras que reflejaran el trabajo que había yo hecho en esa traducción. Y fue hasta que llegué a la página legal, donde en letras muy pequeñas, prácticamente ilegibles, encontré solo mis iniciales. No sabía si esa invisibilidad debía yo entenderla como alguna virtud de personaje heroico de televisión, pero simplemente yo no me hallaba y la sensación no era nada buena. Querido diario, simplemente no sé qué hacer. Esto es Té Forte de Acción Prolongada, traducción en cápsulas de Laboratorios Badenes Constantino. Este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Estancias de Investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, PREI-DGAPA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado la vez anterior? ¿Te acuerdas? En hablar de las estrategias de la visibilización de las mujeres y de las diversidades y demás. Sí, habíamos estado hablando de justo el lenguaje incluyente. Y a ver, aquí creo que conviene que sí pensemos en esa aclaración, ese recordatorio pendiente, ¿no? De no hay recetas, por ende estamos hablando de lo que conocemos, de lo que hacemos. No hay recetas y, como en la vida, como en el género, todo es un espectro. Y te cuento que estoy leyendo un libro de Andrea Martínez que se llama Anónimo es nombre de mujer. Eso me suena. ¿Te suena? ¿A alguien BW? Y que no es marca de auto. Que hace una pregunta interesante. Una pregunta no es nueva. No le vamos a dar todo el crédito. Por eso BW. Correcto. Pero dice, ¿puede existir algo si no podemos nombrarlo? Y ahí vamos al cuentito del inicio, y ahí vamos a la visibilidad, ahí vamos a nos vemos, ahí vamos a... Voy a preguntar yo, ¿por qué las mujeres son más invisibles que los varones? No te pongas así de intenso. Sabemos que vivimos en un sistema patriarcal del cual dependen todos los demás sistemas y estructuras que tenemos, ¿no? Uh-huh. Económicos, sociales, culturales, políticos. Al final están cimentados en eso. Por ende, hablar de estas cuestiones de género que quizá para algunas personas sea esto de ahí van otra vez con eso, es inevitable porque atraviesa todo. Me acuerdo, la vez anterior hablábamos de ministras. Ajá. Y hablábamos también de la presidenta de México en esa conferencia matutina donde señaló que las personas directivas de Conagua que habían acudido eran todos hombres. Y es pensar que pareciera que lo que hacemos las mujeres está en un espacio muy delimitado dentro de este sistema patriarcal y delimitado y donde se busca que no se vea. O se busca que se dé por sentado, o terminamos dando por sentado que las cosas siempre han existido o se hacen solas. Hay una como en el hogar, ¿no? Claro, justo era lo que pensaba, ¿no? Uh-huh. En el hogar no nos damos cuenta de quién cuida, quién mantiene, quién sostiene, hasta que te das cuenta de que hay polvo en la casa, o que no está tu comida favorita, o que no hay papel higiénico, y entonces te percatas de que alguien realiza esas labores y que alguien coloca las cosas en su lugar. Uh-huh. Pero, ¿te acordás cuando dimos este curso de posgrado de poesía? Uh-huh. No de traducción de poesía, uh-huh. Pero en algún momento teníamos que hablar del romanticismo y, por supuesto, de memoria. Una siempre puede decir Wordsworth, Coleridge,
Burns, Byron, Shelley, los 6. Esos 6. No estoy diciendo 6 porque claramente no me acuerdo de todos. Pero no me importan todos. Y ahí estoy usando el masculino que no es genérico. Es el masculino que ha invisibilizado a todas las mujeres que escribían poesía romántica en el siglo XIX más o menos, ¿no? Esta idea de por qué en los años 1960 a un par de críticos, muy probablemente varones, se les ocurrió que había solo 6 poetas hombres que vale la pena leerse en el romanticismo. De ahí la importancia para mí de la teoría de los polisistemas en traducción. Ya sabemos que Eben Zohar después va a ampliar esa propuesta para que sea algo que abarque todo fenómeno cultural. Me parece interesante porque de inicio nos puede hacer notar que sabemos de 6, pero había muchas otras personas que escribían y publicaban poesía y que simplemente el entramado de relaciones sistémicas no colocaba esos nombres y esas obras en lugares visibles. Y había muchas mujeres que estaban escribiendo, que eran parte de todo ese entorno, solo que no llegaban al centro que les permitía ser publicadas y reconocidas después. Pero atención, no es que, y acá no es que discrepo, pero agrego algo al volumen este de Andrea Martínez, no es que firmaban anónimo. Ah, claro. Muchas firmaban con nombre y apellido. Claro está, algunas que pertenecían a la aristocracia o qué sé yo, y que no querían quizás escarnio o visibilización en el sentido de, la condesa de tanto escribe, una cuestión más de chisme que de otra cosa, pero había muchísimas que sí firmaban su poesía y sin embargo la crítica las invisibilizó. Y ahora... Y sí. pensemos que, a ver, también firmaban, la crítica invisibilizó y también algunas firmaban conscientes de estas estructuras y de estos sistemas, firmaban con seudónimos, con iniciales. Sí. Y quiero agregar una cosa. Esta manera de crear, de fomentar la invisibilización y control de lo que hacen las mujeres es muy evidente, incluso en algo que me inquieta mucho, Guillermo, este regreso de la hiperdelgadez de las mujeres que estamos viendo. Creíamos que ya lo habíamos superado y resulta que otra vez tenemos mujeres consumiendo medicamentos que son para ciertas enfermedades, pero que se les prescriben o se les aconsejan para perder peso. La verdad, cuando yo vi algunas imágenes de Demi Moore y de no sé quién es más, Ariana Grande. Yo primero me dolió y después me enojé por la irresponsabilidad en tanto que figuras públicas de lo que están mostrando, y que además es mostrar este asunto de tienes que reducir tu presencia en el espacio, ¿no? Entre menos espacio ocupes, entre más frágil, más delgada, entre más desaparezcas y te vuelvas invisible, entonces está bien, ¿no? Y como han dicho algunas personas ya, como psicoterapeutas especializadas en trastornos de la conducta alimentaria, así como nutriólogas y personas del área de la medicina que tienen visiones sobre la salud que no son gordofóbicas y que tampoco se centran en el peso. Un cerebro que no se alimenta es un cerebro que no puede pensar. Un cuerpo, incluido el cerebro, que no se alimenta es un cuerpo que no se puede defender, que no va a tener fuerza. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, el tema de este no ocupar lugar, y acá me pregunto si será el huevo o la gallina, ¿no? A las mujeres durante gran parte de la historia se les ha enseñado, por lo menos de los últimos 200, 300 años antes, se les ha enseñado a no ocupar lugar, a pasar inadvertidas, a no hablar, a firmar
anónimo. Que no se note que están presentes. ¿Para qué? Claro, ¿no? Y de vez en cuando surge alguna voz que dice, no me interesa esto. Esto es un montón de basura y demás dentro de lo que el sistema en el que estamos habilita. Por ejemplo, sabemos que ya en el Renacimiento, cuando las mujeres no podían escribir, y estoy hablando del Renacimiento ya no del siglo XIX, sino un par de siglos antes, vamos a decir 1400, 1500, ahí, para empezar, muy pocas mujeres podían leer o escribir. Que es otro punto, ¿no? El acceso a las herramientas para realizar ciertas actividades. Y la pregunta que yo me hago, porque en esa época hubo un boom de mujeres traductoras. ¿Por qué? Porque no podían firmar sus propios textos, no podían publicar en nombre propio, como bueno, por estas razones de las que ya hablamos. Y entonces, para poder liberar esa voluntad de escribir, surgieron muchísimas traductoras. Claro, pensemos en la traducción como una herramienta, una estrategia importante para las mujeres que querían tener algún lugar en el quehacer cultural de su época. Se trataba de una actividad que podían realizar en la esfera privada, dentro de las convenciones sociales de la época. En algunas ocasiones ya después, ¿no?, de manera remunerada, no únicamente como un ejercicio personal de creación y de práctica en ciertas formas. Y siempre creo que con esta visión de una actividad modesta, ¿no? Que se oculta, que va al rincón y donde lo que se ve primero es la imagen de algo que cubre lo que se hizo. De otra persona en tapa, ¿no? Claro. Y una observación. Es muy evidente en el caso de mujeres. Y este asunto de invisibilizar, claro que se da en toda o en relación con toda colectividad que no es la que tiene el poder, ¿no? Por supuesto. Entonces no se toma en cuenta que está ahí y que está haciendo las cosas. Pero creo que nos conviene dejar algunos... A ver, este es el inicio de nuestra conversación sobre la invisibilidad, ¿no? ¿Puedo dejar un pensamiento para retomar en 15 días? ¿Va? Sí, como venimos diciendo, la traducción desde hace siglos tiene nombre de mujer. Suena a título de libro hasta académico y también de telenovela. Así es, porque todo tiene que ver con todo. Me pregunto, y como he dicho hasta el hartazgo y por eso uso el femenino genérico, las traductoras son en su mayoría la gran parte de nuestra profesión. Dejo la pregunta y ¿sabes qué? Me voy. ¿Será por eso? Porque la traducción tiende a ser una actividad de mujeres tantas veces que la traducción muchas veces apunta a la invisibilización. Yo apuesto a que sí, pero lo platicaremos en 15 días. Ya tuvo su dosis de té fuerte. Ahora empieza a actuar.